Bien, bienvenido a todas, a todos, ¿no? A este de vino una charla. Eh, Siempre comenzamos con un poquito de historia. El de vino comenzó ya el año pasado, que en su raíz tiene la dinámica de un encuentro entre amigos para poder charlar y un encuentro reunido alrededor de una, en este caso, copa de vino, ¿no? Por eso de vino una charla. Así que bienvenido a reflexionar, como decía el miércoles María Clara, reflexión y vino. Bienvenidos a este encuentro así. Y el de vino nos provocó eh, el pensar que somos una comunidad, y así surge la identidad de Ñahui. Ñahui como una comunidad en diálogo intercultural, que ese sería nuestro objetivo. En el día de hoy, ¿no? En este de vino, vamos a compartir una charla con Oscar Almazán, ¿no? Eh, que está, Oscar Almazán, es magíster en doctrina social de la Iglesia, cursando ya la tesis por la Universidad San Sebastián de Chile, teólogo de la Universidad Bolivariana de Chile, ex director nacional de Asuntos Religiosos de la ONAR, del Gobierno de Chile, académico e investigador del Centro de Estudios e Investigación Mayal Institute, investigador del Centro de Estudios Weber Institute, presidente de la Fundación Desarrolla, conferencista en temas relativos al comportamiento social y ético en Latinoamérica, académico y consultor del Instituto de Estudios Sociales de Chile y de México, y también graduado de algunas diplomaturas en Derechos Humanos y Migración. Bienvenido, Oscar, a este de vino, y el espacio es todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes en esta tarde. Yo agradezco enormemente que nos hayan acompañado y agradecer simplemente a Ñahui y a Claudio, y sobre todo, que fue la primera persona que conocí de este hermoso grupo. Fíjense que lo que traigo para compartir es quizás muy conocido por ustedes, no desde mi mirada ni desde mi profundización teológica, a pesar de que entre mis diversos estudios de teología, en la comunidad teológica evangélica de Chile, que tiene esta posibilidad, aparte también de poder encontrarse con una teología que no es la típica conservadora, que no es la típica que en la mayoría de los seminarios, por lo menos en Chile, se tiene. Y me encontré ahí con varios personajes, entre ellos voy a nombrar a dos nomás que estamos acá en esto cardenal. Me encontré con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, en mis clases de filosofía de la educación, etcétera, etcétera. Y desde mi mirada protestante, porque soy un teólogo reformado, protestante reformado, entonces quisiera compartir aquellas cuestiones que durante el tiempo y junto a la compañía de el ex vecino mío en Mendoza, Enrique Dussel, en realidad no mío, sino de mi suegra, mi esposa está ahí, hacer algunas reflexiones, como decía Gerardo de María Clara, porque justamente lo que quiero traer no es una charla, una disertación tipo cátedra, pero sí que podamos compartir. El libro que yo traigo para reflexionar es de un gran amigo mío, es que se llama Alberto Paz, Hubertino Alberto Paz. ¿Quién es Hubertino Alberto Paz? Es un doctor, es un venezolano que salió obviamente de México, ha tenido varios periplos por varios países del mundo, y él es doctor en ciencia política y doctor en administración. Yo lo conocí a él cuando en mis clases del MBA de negocio me hizo clase, daba la funcionalidad de administración, pero al mismo tiempo era doctor en ciencia política. Entonces, cuando supo que un teólogo estaba haciendo un MBA en negocio, me preguntó por qué, de dónde me salió esa locura. Y tenía que ver justamente con el desarrollo de la fundación, para el manejo claramente de cuestiones administrativas que requieren organizaciones
que estábamos en ese minuto y hoy día obviamente manejando. Y se acercó, obviamente yo a él a mí, y tuvimos un buen diálogo, hoy día somos grandes amigos, y cuando le comenté que podía existir esta posibilidad de compartir su libro, se puso nervioso porque fue parte de su tesis de graduación del doctorado de Ciencia Política. Entonces, una vez dicho esto, hay varios temas que yo quisiera empezar a compartir con ustedes. La primera tiene que ver con que este libro, yo voy a ir leyendo algunos apuntes que tengo acá, algunos apuntes tienen que ver con encontrar algunos argumentos para el análisis de los modelos de los gobiernos latinoamericanos en función de lo que dijo el del Cámara, de quien vamos a tomar algunas consideraciones. Pero la primera consideración que quiero tomar yo ahora tiene que ver con una frase que se la comenté a Claudio, pero Claudio, como gran conocedor de la materia, me la recitó completamente, así que no alcancé ni a terminarla yo porque él la dijo completa. Pero yo la voy a leer porque me gustó mucho. Dice, cuando doy a comer a los pobres me dicen que soy un santo, pero cuando pregunto por qué hay tantos pobres que pasan hambre, me dicen comunista. Muchos protestantes en este minuto me van a decir, ¿por qué tú estás reunido con la mayoría de católicos? ¿Es porque eres ecuménico, es decir, soy el diablo? Otros me dirían, me parece súper bien lo que estás haciendo, pero creo que llegaste el camino, lo más fácil, lo más simple. Pero hoy día, a la luz de justamente del pensar en el otro, en el darnos de comer el uno al otro, implica tener relaciones como las que planteaba el del Cámara, que tenían que ver básicamente con argumentos y análisis que aunque su estudio no fuera realmente comparativo, científico, era necesario para entender el pensamiento de lo que estaba sucediendo en América a la luz de las palabras de el del Cámara. No soy teólogo de la liberación, ni tampoco adscribo a esta lógica, pero me parece que hay cuestiones que son fundamentales, que uno puede rescatar para que el diálogo efectivo, y no la confrontación con otros, sean reales. Fíjese que el actuar de Elder Cámara llevó a comprender y a entender básicamente que hay una diferencia epistemológica en la formulación ideológica. Eso es teológico, Gerardo. Pero cuando lo bajo, hay una diferencia en el conocimiento, en la forma de pensarnos, en la forma de ver la realidad, que generalmente tiene una carga emocional, y esa carga emocional es producto de aquellas cuestiones que hemos atesorado en nuestra mente y el corazón, producto de la experiencia social política en el barrio, dirían los políticos, en el territorio, en el barrio, alrededor de la casa. Y hay unas cuestiones que son fundamentales en un momento determinado, que cuando el Cámara plantea la transformación política y social, que desde su mirada nos plantea básicamente que hay unas diferencias que han producido una alta polarización en las acciones tomadas tanto por aquellos que defienden dichos procesos de cambio como aquellos que no intentan producir esos cambios. Fíjese que surge una interrogante necesaria, y esta es la primera pregunta para reflexionar. ¿Es la tolerancia, que es lo que, el hilo conductor que nos va a llevar en esta conversación, una muestra de debilidad o de poder en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito académico? ¿Es la tolerancia, este ocultamiento de la tolerancia, pero esta muestra de tolerancia al mismo tiempo, una especie de hipocresía, una especie de debilidad, obviamente? De allí que, para no parecer arrogante en lo que estoy planteando, la idea es poder entender que los conflictos desde la política, desde la posición social, implica un adversario, implica entender un adversario que está a punto de aniquilarme, que está a punto de matarme, ideológicamente hablando. Cuando Elder Cámara planteaba esto desde la tolerancia, ¿qué implicaciones tiene esta tolerancia? Si realmente la tolerancia es una acción no violenta, pero en sí misma violenta al otro,
por ser justamente eso, una tolerancia en medio de intolerantes que no toleran la intolerancia del otro. En resumen, todo lo que estoy planteando ahora tiene que ver con la introducción de cómo ve el del Cámara las posiciones totalitarias, comillas, totalitarias, que implican la idea de una sola verdad. Tenemos una mano, tenemos una posición, que esa sola verdad se encuentra en un otro, se encuentra en un otro. Pero parecería que nos encontrase en dos otros, ni en tres otros distintos de mí. Pero esos dos o tres otros, desde el punto de vista de la tolerancia religiosa, que de donde baja y emana la línea conductora de Cámara, resulta que la salvación, si bien es cierto, se recoge de un punto de vista protestante individual, personal, pero se desarrolla en comunidad. Y el de Cámara hablaba justamente de eso, de la tolerancia para poder caminar religiosamente en un constructo, en una forma, en un desarrollo armonioso de querernos, de amarnos, de sustentarnos en este proceso, era realmente necesario que la sociedad latinoamericana y los actores políticos, los actores sociales, el actor persona, haya mostrado una actitud tolerante. ¿Pero qué es la tolerancia? ¿Es una simple aceptación? ¿Es un simple reconocimiento del otro? ¿Es una obligación? ¿Qué es la tolerancia? ¿Es una cuestión heterónoma que me viene y que yo, en tanto una cuestión convencional o normativa, en tanto ley, debo reconocer sí o sí? Porque puede ser que venga de un grupo minoritario que no reconozco o de un grupo mayoritario que tampoco reconozco. Entonces, dicha aceptación de las diferencias tanto en lo político, en lo cultural y social nos muestra un nivel que apoye la convivencia política y social, sino un comportamiento que acrecienta un antagonismo, es lo que dice el doctor Paz respecto de este gran concepto de tolerancia trabajado en el Cámara. Alude más bien a una consecuencia de la imposibilidad de extender el conflicto, siendo esos momentos unas pausas obviamente útiles para acumular fuerzas y recuperarse para nuevamente volver a la hostilidad, nuevamente volver al enfrentamiento. Y no solamente actual, sino estoy pensando en el enfrentamiento futuro. ¿Cómo voy a enfrentarme al otro? Porque lo tolero socialmente, pero en mi ser, en una perspectiva ontológica, en mi ser interno, en mi alma, en mi corazón, por decirlo de una manera, para un lenguaje que todos después nos escuchen, no vayan comprendiendo. Le tengo rabia, le tengo, y ahí los discursos, y empiezan las palabras, le tengo odio, el discurso de odio, el discurso de discriminación, el discurso racista. Entonces la política de tolerancia acepta las diferencias, obviamente porque sabe que una política de rechazo o acoso solo atizaría la hoguera y sacudiría el fuego, básicamente, viéndose entonces obligados a convivir y a coexistir. Pero la coexistencia y la convivencia, el vivir personal y el convivir, ¿es una obligación? Se supone que nosotros somos seres que nos necesitamos unos a otros. Pero el decano igual sabe eso, aún sabiéndolo, pregunta, ¿pero por qué estamos obligados? ¿Por qué se nos obliga a convivir, a coexistir, pero tolerando? ¿Por qué debo tolerar aquello que en mi mismo grupo personal, en mi mismo grupo de amigos no toleraría? ¿Por qué debo tolerar a otro grupo que teniendo las mismas características que yo, siendo igual imagen y semejanza de Dios, pero que entiende la realidad de otra manera, pero que se aleja de aquellos principios que yo tengo, por ejemplo, debo verme obligado a convivir y a coexistir, y aún más obligado a reconocer aquello que me violenta, pero me violenta porque la ley me lo permite o porque la cosmovisión convencional me obliga? Entonces el desarrollo social, político, cultural y económico, a propósito de lo que estaba comentando, generó un gran impacto
en el año, por ejemplo, 2011, en Chile 2012, lo estoy bajando a la realidad. El tema entonces aquí sería cómo los grupos sociales se manifiestan de manera tolerante o de manera intolerante en determinadas situaciones o hechos de la vida pública. Fíjese que el tema de la violencia del otro es un tema en boga en todos los que hacemos teología. Y siempre vemos en el otro o dos cosas, o la violencia en el otro o el amor en el otro. El darse a la violencia con el otro y por el otro, o el darse al amor con y por el otro. Tenemos dos lineamientos, dos formas distintas de ver la realidad. Entonces, con estas cosas que yo planteo que son como señales de constantes conflictos, y que aunque no son violentos en términos de producir enfrentamientos armados, son fomentadores de una convivencia constante, en constante tensión, es evidente que la necesidad de una transición de una sociedad cerrada a otra más abierta, por ejemplo, en el sentido de la existencia de una pluralidad, no solo en lo político, sino en lo cultural, insisto, donde se pueda construir una cultura de la tolerancia, pero Elder Cámara parece que era una especie de profeta, porque cuando habla de esto, todos hoy día hablamos de la cultura de la tolerancia, se han sacado libros de la cultura de la tolerancia. Pero ¿qué es la cultura de la tolerancia? ¿Qué es lo cultural en la acción de reconocimiento y aceptación de lo tolerado? ¿Qué es lo cultural ahí? La tolerancia entonces implicaría una acción simplemente humana, secularizadora de las relaciones sociales, o la tolerancia es un hilo sagrado que me permite encontrarme con el otro, en diálogo, quiero hacer la distinción, queridos profesores, ustedes todos maestros, permítanme este atrevimiento, diálogo, hacia que el logos, pero el logos, ¿qué hace la profundidad del ser del otro? No es a profundidad de la boca y del sonido del otro, sino que del ser del otro. Es la manera que, a juicio de Hubertino Paz, el diálogo de Elder Cámara es fundamental. La tolerancia debe ser convergentemente ontológica, nos plantea Hubertino Paz del Cámara. Y la lectura que he tenido de los textos desde el Cámara, creo que justamente, lo digo con otras palabras, estoy diciendo aquello que después del estudio y de la lectura de Elder, creo que es una relación absolutamente ontológica con el otro, para que haya verdadera tolerancia. Ahora la pregunta que nos viene de cajón es, ¿dónde se basa esta tolerancia? ¿Cuál es el piso para esta tolerancia? ¿Cuáles son los mínimos comunes, como diría Adela Cortina, para esta tolerancia? ¿Hay una actitud mínima? ¿Hay un reconocimiento mínimo? Y para ello se habla de las comunidades abrámicas. Se usa ese concepto, el doctor Paz lo usa, para referirse a comunidades que se relacionan porque hay una base. Las comunidades abrámicas, por ejemplo, tienen el cristianismo como base. Otras comunidades, el fútbol tendrá otras comunidades. El deporte, la ciencia, las artes, tienen otras comunidades de base que relacionan un tipo de conocimiento, por tanto, un tipo de reconocimiento del otro y aceptación del otro. Pero en política, en cultura, propiamente tal, en la reflexión de la idea lógica, de la idealización de la postura ideológica, la tolerancia tiene otras implicaciones. Y Elder Cámara nos dice lo siguiente, que hay una convergencia política donde debe prevalecer un mayor respeto y reciprocidad. Claro, lo hemos escuchado siempre.
Pero insisto, ¿pero qué implicancias tiene esta reciprocidad si al final del día el de allá se pelea con el de acá, el de allá se pelea con el de acá, las posturas políticas, las posturas de las culturas, las mismas religiones, y dentro de las posturas de la misma religión hay denominaciones, por ejemplo, que son distintas? Están las jesuitas, los salesianos, por ejemplo, acá están presbiterianos, están bautistas, etcétera. ¿Qué nos hace reconocibles y cognoscibles ontológicamente para que la tolerancia sea realmente el camino y el hilo conductor societario que las personas tienen o desean, deben tener, disculpen, para que el desarrollo en comunidad del barrio, la vivencia del barrio sea efectiva? Y cuando uno vaya a comprar al almacén para aterrizar más la cuestión, no te diga la señora, la que vende, la señora dueña del negocio de barrio, te diga, oye, ¿sabías que tu vecina, sabías que tu vecino, o el lechero diga esto y esto otro? Porque ahí parten las bases sociales de la recepción de la convivencia y de la coexistencia en tolerancia. Entonces, aprender y bajar esto, que la tolerancia no tiene implicancias académicas, no tiene implicancias ideológicas, la tolerancia tiene implicancia barrial, tiene una implicancia cívica, una implicancia poblacional. ¿Y cómo se sabe eso? Me decía Jaime hoy día cuando compartía con él, me decía, mira, haz un ejercicio real, un ejercicio real. Anda a la carnicería, anda a cualquier negocio de barrio que esté en tu lógica, en tus cuadras, y pregúntale a tus vecinos cómo te ven. ¿Cómo te ven? Ese es un ejercicio de máxima tolerancia personal. Pero cuando hablamos, y él de cámara lo decía, disculpe, voy a cambiar de hoja, perdón, no de ojo, en una pregunta, ¿podremos establecer algunos principios no normativos, pero para apoyarnos para una legitimidad necesaria para construir acuerdos de convivencia sensatos? Por ejemplo, cuando se quemó el metro de Chile, en octubre pasado, ¿por qué se quemó? ¿Para qué se quemó? Claro, alguien diría que son los reflejos de la intolerancia. Otros dirían que es la única forma de hacer valer los derechos que estaban siendo oprimidos, en términos de Leonardo Boff, respecto de aquel mundo violento que tiene el poder económico y que subyuga la libertad de conciencia de los demás. Pero él de cámara nos dice una cosa muy entretenida. Dice que en términos generales, que la integración, la teología propiamente de la liberación menciona una cosa muy puntual, que es que esta constituía los teólogos de la liberación constituían básicamente agentes pastorales que trabajan para una mayor integración de la comunidad eclesial dentro de los asuntos del barrio. Pero la evidencia ideológica que tenemos es que lo único que producía era una separación, una dicotomía, una irreflexión social respecto de aquellas cuestiones que, en términos culturales, sociales, económicos, se pensaban de una manera distinta. Entonces la pregunta es, las teologías y la teología de la tolerancia y la tolerancia de convergencia, como dice Hubertino Paz en su texto, es necesaria solamente cuando se elimina referencialmente las conceptualizaciones epistemológicas de toda ideología política. Porque cuando yo mantengo la conceptualización, el significado de la palabra tolerancia, dice Hubertino Paz, de Elder Cámara, me alejo de toda experiencia ideológica extrema y produzco solamente en ese ejercicio ya una manera de actuar tolerante. Y volvemos de nuevo, es simplemente el reconocimiento. No, al final nos dice Hubertino Paz, no es el reconocimiento, es la forma
y lo tengo acá anotadito, déjenme la una, para poder decirlo bien como lo coloqué, es una modalidad comunitaria de convivencia solamente alejada de la ideología, pero solamente referenciada a los problemas del ser en el barrio. ¿Y cuáles son los problemas del ser en el barrio? Un filósofo ya estaría pensando en Aristóteles, todo un tema acá. No, el problema del ser es, ¿tiene para comer? ¿Tiene para pagar la luz? ¿Tiene para pagar el agua? ¿Tiene para comer mañana? ¿Tiene la ropa suficiente para abrigarse? Los problemas del ser. Entonces no son parte de una teología liberadora, sino que del espíritu, sino que también forma parte de una teología que libera problemas sociales. Pero eso no lo hace una postura ideologizante extrema, derecha o izquierda. Lo hace el encuentro con el otro. Lo hace reconociendo ontológicamente que ese encuentro solamente en tanto cristiano es Cristo. No una postura, no una ciencia social, no una ciencia económica, sino Cristo formulado personalmente como la convicción de liberación más potente y más profunda. Y no desde un punto de vista espiritualizador, sino que ese mismo Cristo que dio de comer con pan y con peces es el que nos obliga a nosotros que la tolerancia implica el darnos. No hay acción tolerante si no nos damos, dice Bertino Paz, y sobre todo lo plantea el del Cámara cuando dice otra cosa que es importantísima. Dice, todo lo que es ser humano no me parece ajeno. Es una frase de él del Cámara. Todo lo que es ser humano no me parece ajeno. Y está la vitalidad de la ley real, amar a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, de amar a tu prójimo como a ti mismo, ley real. Todo lo que es ser humano, todo lo que es prójimo, no me parece ajeno. Entonces, el del Cámara, para ir finalizando, yo no sé cuánto tiempo me he tomado ya desde que partimos conversando, pero todo lo que me aproxima, dice el del Cámara al otro, al mismo tiempo tiene posibilidad de liberación. Todo lo que me aproxima al otro. No pretende entonces la ética de la liberación, en palabras de Enrique Dussel, lo voy a decir, ser una filosofía crítica para las minorías, ni para épocas excepcionales de conflicto o revolución. Se trata, dice Dussel, de una ética cotidiana, desde y en favor de las inmensas mayorías de la humanidad excluidas de todo orden globalizante que implique no solo opresión, sino que también la autofalta de liberación, la autoconciencia de liberación. Porque hay gente que tiene, dice Hubertino Paz, muchos recursos, tiene todo, pero vive atrapado, vive oprimido. Pero claro, la opción por los pobres es preferencial desde este punto de vista. Pero la opción por el pobre espiritual también es una opción para el Cámara. Por eso él dice, y la frase es tremendamente relevante, cuando doy de comer a los pobres me dicen que soy un comunista. Pero cuando usted da de comer a un pobre espiritual, también lo tratan de comunistas, también habríamos de tratarlo de comunista. ¿Es tolerante eso para un teólogo de la liberación cuando se acerca a un empresario, a un rico, y le da de comer también porque falta y le falta la presencia del otro, y sobre todo del completamente otro? El doctor Paz al final entonces nos dice, no sé cuánto me queda, querido Claudio. Vamos bien, Oscar. Vamos unos 5 o 7 minutitos. Vamos Gracias, bien. gracias, muy amable.
Entonces plantea que la teología funcional de Edgar Cámara se plantea bajo, bueno, se ha dicho, lo dijo Gustavo Gutiérrez bajo, en su texto, la teología de liberación perspectiva, lo planteó básicamente como funcionalidad respecto del saber, por ejemplo, racional y del progreso espiritual, ese concepto de monastía, ¿ya? En el sentido de que lo que reflexiona el de Cámara, en un aspecto y una forma muy paralela a la ocurrencia de la espiritualidad del cristiano, es que se aleja de la simple actividad contemplativa, que debe alejarse de esa simple realidad contemplativa, que aleja a la persona del mundo como una única vía de santidad. La tolerancia, entonces, al final, desprende Hubertino Paz de Cámara, que es lo que da sentido a esta reflexión que estoy compartiéndoles a ustedes, básicamente tiene que ver con eso, de comenzar a ver una posibilidad de compartir la contemplación a través no solamente de la predicación, que de una forma convergente revela el mensaje de poder mostrar a Dios, pero este mensaje tiene que ir dado de la mano de esa frase, es decir, dar de comer. Preocuparse del vacío del barrio, del vacío de la casa, del vacío de la persona, de ese vacío, del vacío de no tener con qué pagar la luz, insisto, el agua, de comer, de no tener trabajo, de que no se le dé trabajo, de que cuando encuentra un trabajo, ese trabajo es precario de todo orden, de todo punto de vista. Y ahí yo me pregunto en la actualidad ese concepto, que el evangélico, el protestante evangélico lo hace constantemente, quiero decirlo. ¿En qué lo hace? En el hecho que también cuando va a las cárceles, cuando abre hospitales, el evangélico, por lo menos en Chile, se reconoce social y políticamente el aporte de los evangélicos en eso. Pero sabe que eso no es lo que él del Cámara decía, ni lo que Cristo decía. Por mucho ejercicio que se haga en ese aspecto, lo que decía que una vez haciendo eso, yo pueda recibir al otro cuando no está en esa condición. Porque es fácil ir a dar el pan al pobre en un sentido de alguien mayor y alguien menor. Pero cuando el pobre empezó a pescar, cuando el pobre aprendió a pescar y tenía el mismo pan, el reconocimiento de aceptación, que es un igual ahora, no un menor, al cual yo debo servir quizás para que contemplativa y espiritualmente pueda ser reconocido desde el cielo, sino la aceptación de ahora tú eres un igual a mí, caminemos juntos. Es lo que él de Cámara decía desde el punto de vista del reconocimiento de la tolerancia, de convergencia, de poder converger realmente para que esa condición de alguien que violenta y el otro oprimido, entre comillas, pueda nivelarse de tal manera que los dos empiecen a desarrollarse y a desarrollar la vida comunitaria. Y termino con esta frase. Leonardo Boff decía que la praxis experimentada es una experiencia practicada. Desde el mismo texto bíblico podemos extraer y de otros libros de teología. Es decir, acta no verba, hechos, no palabras. Muchas gracias, es lo que quería compartir con ustedes en esta reflexión, queridos colegas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias también por poner este tema en discusión, ¿no? Sobre todo dando este énfasis entre la tolerancia como una postura ontológica y no solamente ontológica, sino tiene sus consecuencias en la praxis, en la práctica. Bueno, comunidad, como sabemos de de vino, damos una primera parte de una charla y la segunda levantamos las manos o pedimos la palabra por el chat y vamos participando con preguntas y resonancia.
Bueno, le damos la palabra a Williams y después a Enrique del Percio, ¿sí? Buenas noches a todos. Muchas felicidades a Oscar por esa bonita charla que nos compartió. Y después voy a hacer un pequeño comentario y después una pregunta que yo considero de vital importancia y que nos enriquece la presencia evangélica de Oscar, que le voy a hacer unas dudas que tengo para que me ayude a sanar. En esa charla al respecto de la figura de don Elder Cámara, aparece mucho el respeto y la reciprocidad en la figura de él, y aparece bien el ser primero yo, el tolerante, para después proponerlo. Mismo viviendo en un contexto, en un sistema que es por esencia violento, el sistema capitalista. Y una cosa interesante en la figura de Elder Cámara, porque él inicia, él y hay otras personas, pero en el caso específico que estamos tratando hoy, de que, por ejemplo, en los seminarios de formación que tradicionalmente se hace para los curas, él abre el horizonte y también pagados por la arquidiócesis de Olinda y Recife, a laicos que se capacitaban en filosofía, en teología, en pastoral, todo pagado por la arquidiócesis, porque él creía que la iglesia es una iglesia comunitaria y todos tenían que tener ese papel importante y transformador. Y un otro asunto que se manifiesta hasta el día de hoy, que partiendo del texto bíblico, que cuando le preguntan que le dice que tú y yo seamos uno para que el mundo crea, en las actividades evangélicas, pastorales, habían tanto católicos como evangélicos, líderes de pastorales que no eran necesariamente católicos, porque si el pobre o la realidad nos cuestiona, no importa que sea de mi iglesia, que sea de la otra iglesia, sino que estemos juntos para hacer esa cuestión. Y esa es una cuestión muy importante en la cuestión de la tolerancia, porque primero él vive la tolerancia, muestra cómo podría ser. Y esa era una cosa que le quería preguntar a veces a Oscar, porque a veces en iglesia popular, en comunidad de base, en teología de la liberación, a veces se encuentra, participamos juntos con bastantes miembros de otras iglesias, pero regularmente luteranos, presbiterianos, metodistas. ¿Y cómo circula en el ambiente evangélico más general? Porque yo tenía algunos contactos, pero no con todas las iglesias, porque el arco es muy grande del mundo evangélico. Existe una proximidad, un trabajo en conjunto dentro de ese ámbito evangélico. Y un otro punto que para auxiliar a algunos, no sé, muchos tal vez ya leyeron ese libro, que Oscar levantó la cuestión de pobre de espíritu, pobre, la pobreza. Hay un libro que yo lo encontré interesante en un capítulo. El libro se llama Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Es un poco antiguo, del ya fallecido Ignacio Yacuría. Y él trabaja eso, porque él levanta la siguiente cuestión. En el texto de las bienaventuranzas, ¿por qué en Lucas dice, bienaventurados los pobres? ¿Y por qué en Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu? Y él trabaja mucho esa relación. Una exégesis bíblica bastante interesante. Es interesante estudiarlo. Y se encuentra en la internet, en PDF, ese es bien tranquilo. Pero a mí me llama mucho la atención
porque yo participé en cursos bíblicos, inclusive con bautistas y otros, y parece que ni siempre existe alguna dificultad dentro del mundo evangélico. No sé, puede ser que yo esté engañado, Oscar. ¿Tú me puedes ayudar en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy comprometedora cuando sobre todo se graba y va a salir públicamente. Entonces vamos a intentar desarrollar una pregunta de la respuesta. Primero, no solamente, yo creo que es una distinción entre neoliberalismo y capitalismo para todos. No son distintas, pero desde el socialismo, que es también violento, también en muchos aspectos totalizante, y empobrecedor de la conciencia humana en muchos aspectos, también son violentos. Entonces, cuando yo hablo de neoliberalismo, ¿qué hablo? Hablo de ese capitalismo que todos llevamos dentro. ¿Cuál es el capitalismo que llevamos dentro? Esa necesidad de desarrollarse y crecer material y espiritualmente. Ese es el capitalismo que yo concibo en la manera de ver las cosas, como lo decía Max Weber, ¿ya? Y él criticaba este capitalismo monstruoso que tiene que ver con el abuso, por ejemplo, que se estaba dando en Inglaterra, que de ahí nace justamente la crítica de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, básicamente respecto del modelo que se estaba desarrollando en Inglaterra. Una vez haciendo esta distinción, que para mí es súper importante, porque en Alemania siempre lo consideramos como un buen modelo, pues es una economía social de mercado, donde el capital funciona pero de una manera más que social, que a mí no me gusta mucho esa palabra social, me gusta la palabra que funciona en tanto las personas son moralmente conscientes de sus decisiones. John Rawls decía algo muy importante en El velo de la ignorancia, que las cosas que yo haga tienen que ir en función de la gente. O sea, ese beneficio que al final del día yo tengo tiene que tener una reciprocidad y una redituación en el otro. No necesariamente, y no debe ser simplemente usarme del otro para que mi beneficio personal, sea espiritual o material, sea, ¿cómo se llama?, sea mucho más que aquello que el otro se merece. Eso para responder una pregunta, querido Williams. La otra, desde el punto de vista del término ecumenismo, todos sabemos aquí lo que significa del griego, no vamos a empezar a hacer clases, pero la palabra ecumenismo para gran parte de la iglesia evangélica y el evangelicalismo y el pentecostalismo, chileno en especial, se asocia a una mezcla teológica, una mezcla de la idea teológica, más que un diálogo de la praxis, por ejemplo, cuando nos encontramos en hospitales, cuando nos encontramos comunitariamente en la junta de vecinos o en los colegios, donde actuamos. Y de hecho muchas veces yo estoy haciendo clases o estoy en la universidad tomando un curso de cualquiera de cosas. Ya vamos a hablar de astrofísica. Y al lado puedo tener un mormón, un católico, puedo ser yo un protestante, etcétera, pero nadie se pregunta eso, sino que todos nos convergemos en calidad del mínimo común. Somos todos estudiantes. Vamos a aprender algo. Entonces, en función de eso, nadie se hace ese cuestionamiento, pero cuando llego a desarrollar una actividad social, bueno, tampoco hay cuestionamiento, porque el fondo esencial es la reciprocidad que tengo y que vacío en función y en favor de un otro. Ahí estamos bien. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia anglicana, para decirlo claramente, son evangélicos, son reformados, son protestantes, ¿qué son? Y yo siempre le hago la siguiente pregunta, disculpa, la liturgia eucarística, ¿cuál es? Te quedas mirando y yo, bueno, es eminentemente igual que la histórica católica, es la misma. La transubstancialidad, la transmutación, está todo ahí, etcétera, etcétera. Por tanto, el mundo anglicano, por ejemplo, no es protestante reformado, es protestante, pero sigue siendo católico en su estructura de base, que es una cuestión básicamente teológica. Entonces, muchas personas creen que el compartir estos diálogos tienen que ver con esa implicancia, o acercarse, entre ellos tienen que ver con esa implicancia, y a mi juicio se va perdiendo como el norte. Y por eso siempre yo hablo del diálogo ecuménico
académico. Me gusta hablar de eso para que las personas entiendan por qué uno participa en algo y por qué quizás no podría participar en otra profundización, como por ejemplo, no sé, participar de liturgias propiamente tales. Pero la relación principal aquí, que yo creo que John Rawls lo dice muy bien, muy bien. El acercarse al otro no tiene que ver porque el samaritano no le preguntó. No preguntó nada cuando recogió al agredido por los ladrones. Simplemente el sacerdote, ¿qué es lo que fue lo que hizo? Reflexionó epistemológicamente qué es lo que se pasaba aquí. No, pues está muerto, así que cuidado, no me puedo ensuciar. El otro también, no. El que ayudó no reflexionó si era de allá o de acá, o tenía cuál religión, no. El que ayudó porque me he perdonado y porque me he tolerado ese perdón, porque me he perdonado y he tolerado ese perdón, entonces puedo reconocer en el otro mis mismas precariedades y quizás también las mismas virtudes. Y por eso soy capaz entonces de darme al otro. Yo creo que cuando nos aprendamos a reconocer que una cosa es la formulación teológica doctrinal o la teología fundamental, la teología que hay detrás, en también que somos personas y podemos tener un diálogo, no hay problema, pero ese diálogo se hace justamente de la violencia de la academia, lo que decía Gerardo Denante, por eso yo puse mucha atención a las palabras que dijo Gerardo Denante. La violencia de la academia también produce separación en las bases. Y eso también tenemos que resolvernos nosotros. Tenemos que aprender a resolverlo de alguna manera, porque el niño evangélico y el niño católico juegan a la pelota igual, se van al partido igual, y juegan fútbol igual, y un católico evangélico juega en la selección de Argentina, la selección de Chile igual, juegan igual y se abrazan y gritan gol igual. Pero justo cuando tienen que entrar a la puerta del templo, se descubrieron diferentes. Entonces tenemos que todavía mucho trabajo, creo, los que trabajamos en la academia desde la filosofía, desde teologizar filosóficamente nuestra praxis evangelizadora. No sé si te respondo, querido William, no te veo ahora. Gracias, Oscar. ¿Me vieras? Sí. Muchas No, gracias. sí, Ya sí, está. sí. Muchas gracias. No, sí. Te Bueno, gracias, agradezco Oscar. mucho, Oscar. Gracias a ti, Williams. Gracias, Oscar. Damos la palabra a Enrique del Percio. Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Claro, con esta respuesta que le diste a Williams, me encantaría hacer otros planteos que no eran los que había pensado al inicio, pero lo dejamos para otro día. Williams, lo que sí te pediría, porque no llegué a tomar a tiempo el apunte del título del texto de Iacurría sobre la distinción entre los pobres de espíritu, si por ahí lo podés subir en el chat, así lo copiamos todos, porque me parece riquísimo. Así que eso, muchas gracias desde ya. Y entonces no me voy a meter con esto último, que como te decía, querido Oscar, para una discusión larguísima, pero yendo a tu exposición anterior. Primero, gracias por haberme insistido en que venga hoy, porque realmente lo que he aprendido y la cantidad de puntas que disparaste con tu exposición es de una riqueza enorme. Espero después ir pensándolas con más tranquilidad cuando vuelva a ver el video. Pero hay algunas cositas que me gustaría conversar con vos. Empecemos por la misma palabra tolerancia. Yo no sé si es la más adecuada para lo que vos querés expresar. Recordemos que tolerancia viene de tolere. Tolere significa levantar, pero también aguantar, soportar. Es decir, a mí no me gusta que alguien me diga, mira, vos pensá lo que quieras, yo igual te tolero. O vos sé cómo sos e igual te tolero, ¿no? Es más, a mí no me gusta, y yo, eso que vos decís de ir a la carnicería y preguntar qué piensan de vos, en general a la gente siempre le pido por favor que si van a hablar mal de mí, hablen a mis espaldas, que no me lo digan de frente, pues María, además lo más probable es que si me lo dicen de frente, encima me digan cosas que son ciertas, y a esta altura de mi vida, ¿qué voy a hacer enterándome de todo eso? Así que mejor que hablen mal de mí a mis espaldas y que cuando voy a la carnicería me digan, Enrique, qué lindo verte, y qué es eso.
Ahora, entonces, primero, no estoy del todo seguro, sobre todo porque vos enseguida hablaste de la importancia del diálogo. Y lo tomaste desde una posición que yo comparto plenamente. Recordemos que para los griegos el día logos, ese logos estaba fundado en un dios. Generalmente en Apolo era lo que día no significa dos, sino entre, ¿no? O sea, podemos tener un discurso entre nosotros porque ese discurso tiene un fundamento. Ahora, para nosotros, el logos, logos sarx egeneton, ¿no? El logos se hace carne, no cuerpo. Me llamó la atención que el ejemplo tuyo haya sido en una carnicería, justamente. El logos se hace carne. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Eh, por lo menos yo no creo en la inmortalidad del alma, pues me aburriría mucho un alma inmortal. Yo creo en la resurrección de la carne, con todo lo que eso implica de divertido, de interesante. Ahora, esto entonces nos lleva a ese diálogo que plantea el samaritano. Y acá es fascinante como vos arrancando por Rawls, que para mí no sirve para nada, Rawls en América Latina, llegás a la misma conclusión que quizás podemos llegar muchos de nosotros desde un lugar totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay algo que vos planteaste bien, y es que esto que vos llamabas tolerancia te permite zafar de la trampa ideológica, te permite ir más allá de la idea, más de todo esto. Porque cuando vos hablas del samaritano, lo que al samaritano lo conmueve, ¿no? Lo mueve con el otro, no, como bien decías vos, no es una idea, no es un discurso, es la carne, ni siquiera la corporalidad, es la carne de ese tipo que está ahí tirado al lado del camino, ¿no? Es más fuerte incluso la palabra sarx que soma, ¿no? La carne es más fuerte que el cuerpo. Entonces ahí es eso lo que lo mueve a él. Ahora esto entonces nos lleva a otra cuestión. Ya no es la tolerancia lo que nos permite zafar de la ideología, sino que aquí, y aquí lo traigo a colación a Escanone, Escanone dice lo que nos permite tener un discurso no entrampado en la ideología es pensar desde la víctima. Pero el pensar desde la víctima, querido Oscar, nos lleva a otra cuestión. Nos lleva al segundo punto tuyo, que era cuando traías a colación el capitalismo de Weber. Si bien yo coincido, el otro día justo en la UCA me pidieron que diera una charla sobre el capitalismo inclusivo y una querida amiga de muchos de los que estamos acá, Graciela Maturo, me escribe diciendo, ¿cómo vas a, ya te prestás a cualquier cosa, cómo vas a hablar de capitalismo inclusivo? Son totalmente opuestos. Digo, no, porque el capitalismo del que habla Weber, la administración racional del trabajo formalmente libre, implica inclusión. Estoy de acuerdo. Ahora, sin embargo, Weber, que tenía tolerancia, pero no pensaba desde la víctima, fue capaz de explicar, entre comillas, al capitalismo sin hablar del lugar de la mujer a partir del siglo XVI, sin hablar de América Latina, sin hablar del oro, de la plata, de la papa, del tomate, del cacao, de todo esto que explica al capitalismo. Y sobre todo, fue capaz de seguir definiendo al origen del capitalismo como la administración racional del trabajo formalmente libre, olvidándose de la esclavitud, olvidándose de que justamente el capitalismo nace con la esclavitud en América. No necesariamente tiene que ser eso, pero ese capitalismo, que en definitiva, como señalabas vos, terminó siendo el capitalismo anglosajón, sí. Por eso me parece más interesante que pensar en términos de tolerancia, pensar en términos de pensar desde la víctima. Y esto, y acá entonces para cerrar, porque si pensamos desde la víctima y llevamos, como bien decís vos también, que la víctima, que el pobre esté en el mismo lugar del otro, ahí justamente encontramos la esencia de lo insoportable del cristianismo. Para un no cristiano, el decir, bueno, yo voy a hacer caridad y, a ver, del cristianismo como lo entendemos, creo yo, la mayoría de los que estamos en esta comunidad, que leemos a Iacurría o a Escanone, ¿no? No estamos hablando del católico que quiere mantener al pobre lejos y por eso hace la donación para Cáritas y entonces se siente bien y qué sé yo. Sino que hablamos de la capacidad incluso de, a ver, ¿se acuerdan que la famosa canción comunista de la Guerra Civil Española, ya está llegando la hora que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda? Para muchos de esos se llevarían mejor con un comunista que con un cristiano, porque muchos de ellos dirían, bueno, yo ahora como pan, vos comes mierda, cuando se dé vuelta la tortilla, vos comes pan, yo mierda, pues jugamos el mismo juego. Lo que es insoportable
es que el pobre coma pan y se sienta en la misma mesa que yo. Y encima, como muchos de nosotros que no nos gusta comer pan, que queremos choripán, por ejemplo, que queremos pan dulce, y encima con la sidra y el vino, hasta tendremos que soportar que el pobre no solo se sirva el mismo vino que yo, sino que además, perdón para los chilenos, hasta le ponga soda, como hacemos aquí en Argentina, ¿no? Es decir, es insoportable eso. ¿Por qué? Porque generalmente el tipo de arriba lo que no puede soportar es que el otro, democratizar el deseo, que le saque la exclusividad. El goce se goza más, para muchos, cuando solamente poquitos pueden gozar. Cuando tenés además la sensación del privilegio y la exclusividad, es decir, excluyo al otro. En este sentido, me parece que lo que vos estás hablando, vos de hecho dijiste que no se sienta a mi mesa en un momento, ¿no? Es decir, lo que estás hablando me parece que se piensa mejor en términos de pensar desde la víctima que en términos de tolerancia. Pero te repito, es un tema conceptual y lo que me fascina de escucharte varias veces es como partiendo de lugares tan distintos, en última instancia el tema es esa carne herida y ante eso no hay problema de procedencias doctrinarias. Lo mío es nada más que un ejercicio intelectual para matizar un poco la cosa. Así que nuevamente muchísimas gracias, querido Oscar. Mira, gracias Enrique. Estaba pensando en el término SARCs porque ahora vamos a tener mucha escasez de SARCs en Argentina, así que vamos a tener que ver cómo lo vamos a hacer. Eso es uno para introducir amistosamente esta parte. Y fíjate que si bien es cierto, Escanone lo ve desde la víctima y todo, pero para mí la víctima no es el pobre. La víctima es aquel que, en términos de la teología de la liberación, sería el opresor, ¿ya? Esa es la verdadera víctima. Esa pobreza. No hay víctima material, en este caso el pobre, sino existe una víctima espiritual e intelectual. No existe. Porque el pobre no se hace a sí mismo en tanto pobre. El pobre es real, se presenta porque hay un otro que es más pobre espiritual e intelectualmente y usa aquellos recursos que tiene, económicos, académicos, lo que sea, para mantener sojuzgada a ese pobre, no víctima, en mi caso, lo estoy diciendo. Entonces, por eso la liberación de ese pobre es aún más liberación del opresor. O sea, libera más todavía al opresor que al propio oprimido. Coincido, aunque sigo pensando, bueno, pero coincido sí, en estoy eso. de acuerdo con eso, pero la opción por ese pobre no debe ser primaria. Y ahí está la distinción que yo quiero poner en este diálogo. Los dos son necesarios de liberación. Porque la pregunta es, el pobre se libera y tiene una doble, ¿ya? Un doble ejercicio de liberación, pero el otro sigue teniendo, para que un pobre se libere tiene que tener, en ese caso, querido Enrique, la misma cultura, la misma riqueza, la misma materialidad, las mismas posibilidades, el mismo acceso. Cuando un pobre realmente se libera en esas áreas, entonces se equilibra al opresor, entre comillas, a este otro. Pero este sigue siendo opresor. Este no se ha liberado. Sigue siendo pobre material, perdón, intelectual y espiritualmente. ¿Quién libera a este? Entonces el ejercicio de la iglesia debe ser como el tren, los rieles del tren, por los dos caminos. La opción preferente de los pobres, evidentemente, porque me pone como más fácil. El otro se somete y se sujeta a ese proceso de liberación porque reconoce que hay otro mayor. Pero en este otro está la soberbia, la altivez, etcétera, que no va a reconocer que un otro lo pueda liberar o que puede entrar en ese proceso. Entonces, básicamente, cuando juntamos esos dos caminos, a mi juicio, creo que podemos caminar de una mejor manera y no solamente poner la mirada en aquello que pareciera ser más fácil, que es justamente en un plano de superioridad y, cualquiera sea, yo te libero. No. A mi juicio creo que los dos tienen las mismas posibilidades de liberación y debería ser un ejercicio real de las iglesias ese camino. Debería ser un ejercicio muy potente a mi juicio.
Ahora, cuando tú haces tu comentario, yo pensaba por dentro, y lo voy a decir a viva voz. Fíjate que el concepto de tolerancia, como tú lo planteaste en este discernimiento académico, es exactamente lo que yo estaba intentando desarrollar. Ojalá que otras personas hayan llegado a la misma conclusión. Esperaría que así fuera, porque creo que es la palabra ideológica más perversa de nuestro tiempo. Porque en ellos, detrás de eso se esconde toda una funcionalidad de hipocresía sociopolítica. Y se usa también, bajo ese criterio hipócrita, para producir efectos en los otros. Y eso creo que no, pues la palabra amor debe producir el efecto que le corresponde, amor. Pero la palabra tolerancia no tiene nada que ver con el diálogo. Cuando se nos exige que el diálogo sea primario para resolver los problemas de la sociedad, del barrio, etc. El diálogo, el acercamiento, la comprensión, entender los procesos reales de las problemáticas de las personas y la familia. Pero cuando eso se supedita al ejercicio de la tolerancia, como tú bien dijiste, decir, hacer lo que quiera, pero yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a... Lo que fuera, no quiero meter ejemplos para que no estigmatizar la conversación. Pero desde ese punto de vista, evidentemente, Enrique, creo que tú tienes toda la razón. La palabra tolerancia tiene una imbricación, a mi juicio, a pesar de que la usa en un momento histórico, el del cámara, a mi juicio, muy bien, pero la misma construcción, lo voy a decir para los teólogos, la misma construcción del proceso de construcción lingüística ha hecho que esa palabra pierda su esencia y su vigencia. Muchísimas gracias. A ti, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Oscar. No, muy buenos los debates que se están abriendo. Comunidad, así que saben, para poder dar también resonancias a algunas preguntas que surgen, pueden levantar la mano o pedir la palabra por el chat. Mientras tanto, Oscar, me gustaría hacerte una pregunta justamente por lo que vos acabás de decir, ¿no? En esta cuestión, la relación que tiene la tolerancia con el amor, ¿no? Eh, por ahí al que seguimos, a este Jesús de Nazaret, ¿no? Dice, amen a los que los persigan, ¿no? No dice toleren. Eh, entonces, ¿cómo entendemos ahí esta relación, digamos, tolerancia-amor para aquellos que seguimos a este Jesús, ¿no? De Nazaret? A ver, reflexiono tu pregunta porque al hilo conductor que venimos trayendo, que es la palabra hipocresía, perdón, la palabra tolerancia como una especie de velo, ya sé que a John Rawls no le gusta a Enrique del Perso, así que ya me quedó clarísimo, pero ese velo escondido detrás de ese concepto tolerancia, como ya lo manifesté, es a mi juicio hipócrita. Por tanto, la tolerancia es intrínsecamente diferente, dicotómico respecto de la palabra del concepto amor. Y la única manera que se puedan desarrollar entre ellos dos es la concupiscencia del servirme de otro. Es la concupiscencia del servirme de otro. Es decir, si yo soy completamente otro en tanto amor y amor sexual con mi esposa, por ejemplo, también ella lo es respecto de mi persona, todo lo que estamos acá en una relación. Pero hay algunos tipos de amor, y mira dónde me voy a meter, pero hay algunos tipos de amor que para poder darse necesitan resolver su intolerancia su poca tolerancia al darse en amor a un otro. Entonces, evidentemente que aquí hay una distinción. No podemos nosotros avanzar en entender la palabra amor
Y yo decirle al esposo o a la esposa, decirle, yo te aguanto, yo te soporto, te he soportado estos años, porque te he soportado, porque te he aguantado, es decir, porque te he tolerado, te amo. Y no me queda otra. No va por ahí. Pero la única manera de relacionarlo, insisto, la palabra, por tanto, no son relacionables, querido Claudio, para mí, pero si alguien pudiera relacionarla en esos tipos de amor en donde la falta justamente de amor y el narcisismo concupiscente me permite relacionarme con el otro, pero solamente no para satisfacer al otro y el cuidado del otro, sino que para satisfacerme a mí mismo. Entonces ahí sí se puede relacionar la tolerancia con el amor, pero es una tolerancia a mí mismo. Me tolero a mí mismo porque mis acciones concupiscentes respecto de aquello que yo he decidido y la forma en que he decidido amar y a quién amar, me permiten ser de una manera, al final me permiten ser tolerante conmigo mismo. Pero eso no es amor al final del día, porque el amor real tiene que ver no con la tolerancia, sino que el reconocimiento, con el diálogo, con el caminar juntos. No hay amor sin caminar. Mira, Enrique dijo, planteaba algo que me hizo recordar lo siguiente. Jesús le dijo también en este diálogo, toma tu cruz y sígueme. No, yo no voy a resolver tu cruz, pero te la voy a alivianar. Te la voy a hacer soportable, porque te voy a dar amor y un camino. La tolerancia no da amor ni camino, a mi juicio. Da solamente hipocresía y cierra ideológicamente las posibilidades de encuentro comunitario. Gracias, Oscar. Sí, da para mucho esto. Así que vamos a darle la palabra también a Enrique Lombardo en este caso. Sí, buenas noches. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Gracias por lo que Hola, Enrique, gracias. nos has comentado. A mí, por ahí lo que me da vuelta son... Una es la vuelta esta de tuerca que le están dando la palabra amor, y para entenderlo de los evangelios, los griegos tenían 4 formas de decir amor. 4. Y la que Jesús, con Pedro, en el evangelio de Juan, le dice Jesús a Pedro, ¿me amas? Es la palabra ágape. Que el amor de ágape es un amor de servicio, no amor sexual erótico. Entonces es otro tipo de amor, ni tampoco amor de amistad, filio, ni tampoco de ahí, por ejemplo, filosofía, amor a la sabiduría, no es ese amor filial, sino es otro y digo, estoy confundiendo ahí términos, pero digo, no, el filio del amor de amistad. Y entonces hay que tener en cuenta que el amor que nos propone Jesús es un amor de servicio. Yo entiendo esta mirada, digo, la entiendo, te la acepto, te la respeto, pero me parece que no es mi mirada con respecto a esto de la tolerancia, ¿no? Pero, eso con respecto al amor. Y otra cuestión que yo la vez pasada también me quedé porque con esta duda, porque sí, los griegos tienen 4 formas de decir amor y es lo que nosotros tomamos porque los evangelios están escritos en griego. Pero los judíos, los hebreos, para ellos la palabra amor tenía una connotación sexual durante mucho tiempo, por eso la palabra amor no está en el Antiguo Testamento. Porque hablar del amor de Dios para con los hombres tenía que ver también con un amor de tipo sexual. Recién en tiempo ya de Jesús, la palabra amor empieza a tener una connotación también de servicio. Por eso Jesús empieza a utilizar la palabra amor, el amor del Padre. Otra cuestión que ahí por ejemplo, vos dijiste, y a mí me quedó dando vuelta, la tomás de uno de los autores que dijiste, la autoconciencia de liberación. Y yo pensaba hoy,
digo, no hablemos de los tiempos antiguos, pero porque ya en la antigüedad podemos poner distintas estructuras, pero hoy la gran estructura que a mucha gente no le permite tener esta conciencia de liberación son los medios de comunicación. El bombardeo que hay con respecto a lo que se quiere tratar de decir como verdad es imponer una forma de mirar la realidad donde justamente la gran mayoría, no digo de todos, pero mucha gente no tiene una autoconciencia de liberación. Porque cree que la liberación es lo que están diciendo, lo que está repitiendo en base a lo que escuchó por medio. Entonces, cuando vos dijiste que la academia, por ahí somos los que hoy, al menos acá en Argentina, yo creo que la academia es lo que menos quizás fuerza tenga en muchos aspectos. Acá se ha criticado a los epidemiólogos, se ha criticado a un montón, es más, vos también ejercés o vivís la vida política, pero acá los políticos no sirven, son basura. Entonces, tener esa idea de la política me parece que es nociva también. ¿Por qué? Porque así, ¿quién es el dueño del servicio, de la verdad, sino todos los que no están en política? Entonces tienen que venir gente nueva, fuera del ámbito de la política, y al fin y al cabo los políticos como quizás un neurólogo, quizás como, no sé, cualquiera que venga de fuera de la política para ejercer un cargo político, está tan o más contaminado que cualquier político sobre la corrupción o lo que puede llegar a ser, porque todos salimos de una misma tierra, no es que los políticos salen de una isla. Esto yo lo tengo claro, los políticos salen del medio del pueblo, están en el medio del pueblo, son tan o más corruptos, nosotros somos tan o más corruptos que ellos a veces, lo que pasa es que no tenemos las mismas oportunidades. Entonces ahí, en esa idea, no hay autoconciencia de liberación. Por eso esa palabra es muy linda, o esa frase es muy linda, autoconciencia de liberación, pero hay que tener en cuenta por qué no la tenemos. ¿Por qué no hay en la gran mayoría una autoconciencia de liberación? Me parece que tiene que ver con, y no viene de la academia, no vienen de ciertos sectores, sino que viene hoy por hoy, el gran bombardeo pasa por los medios de comunicación. La gente tiene acceso a cualquier medio de comunicación, sea televisión, sea diario, o las redes sociales. Una fotito en WhatsApp que te dice, no sé, tal cosa. Y eso es una forma de ir creando conciencia, una conciencia donde no hay autoconciencia. Esa era mi opinión, no sé. Gracias. Y quizás ahí para que me puedas responder si estás de acuerdo o no con mi postura, pero bueno, eso. Gracias. Gracias, Enrique. Mira, más que respuesta, es reflexionar acerca de lo que tú dices. Por eso un encuentro de reflexión y de diálogo, básicamente. Fíjate tú que yo encuentro toda la razón cuando tú dices que la prensa es lavadora de conciencia, comillas, lavadera. Es un transporte de desinformación muy fuerte. Ahora, creo que el mejor ejemplo de autoconciencia liberadora que yo he comentado, lo has dicho tú y lo has hecho tú mismo, porque tú mismo te has dado cuenta de que la prensa es un mecanismo de desinformación no consciente. Perdón, algo que no dije. Pero esa autoconciencia me la ha dado a veces ciertos sectores académicos, ciertas personas que me ayudaron a cambiar el eje de la mirada. Claro, y para allá iba. A ampliar esa mirada. Claro, mira, para allá iba, porque la mayoría de la gente dice el periodismo miente, el canal tanto miente, etcétera, ¿no? Es que estos son fachos, que estos otros son comunistas, que estos son marxistas, que estos son, etcétera, lo que sea. Pero cuando esta misma gente escucha, comillas,
a un intelectual o a un académico, ya sea en la universidad o en cualquier charla, seminario y discurso, esa persona hay una preconceptualización en la idea de que ese académico te puede ayudar, te puede liberar, ese académico te puede liberar del discurso político, ya como dicen los chorros políticos, o te puede, la gente, ¿por qué tú vas a la universidad? Para educarme. Quiero información y conocimiento para educarme. Ese es, la gente, no solamente para tener una profesión o para ganar lucas, no, es porque necesito educarme, porque de esa manera, entonces el profesor tanto, mira, yo tuve clase con el profesor tanto, yo tuve clase con, voy a poner un nombre, lo mismo nombre que tal, estuve con María Inés Petrosio, una clase extraordinaria, y me sacó de las dudas que yo tenía respecto de esto otro. ¿Pero por qué? Porque hay un reconocimiento, un intuito persona respecto de algo. O a Enrique, por ejemplo, o a Noemí, a cualquiera de los que estamos acá. Hay un reconocimiento porque obviamente, y además ese reconocimiento además es mayor porque además estoy pagando porque reconozco ese conocimiento y sé que es tan válido que me va a permitir a mí tener la autoconciencia y la reflexión necesaria, a mi juicio, de que todo aquello que me llega por los políticos, por la prensa, por la radio, por todo, yo lo puedo empezar a discernir a partir de ¿qué? De lo que los académicos, los profesores nos han entregado a nosotros. Ahora, el paso de ahí para adelante, creo Enrique, tiene que ver con esa información. Ya tenemos la desinformación, comillas, tenemos la otra desinformación. Por eso nosotros hablamos de mi deformación profesional. Fíjense las palabras que usamos. Mi deformación profesional me permite decirlo de esta manera, por acá. Entonces siempre hablamos de deformación y al final del día nos vamos a morir y nunca estamos formados. Entonces, el único camino, a mi juicio cierto, y lo decía George Gadamer muy bien, y ustedes lo deben conocer todos, es decir, ¿cómo aquello que estoy conociendo es lo que debo conocer? ¿Cómo aquello que estoy conociendo es lo que debo conocer? Y la segunda pregunta venía después de esa. ¿Cómo hacer que aquello que ya sé que debo conocer es la verdad? Y el fundamento entonces para nosotros, como dijo Claudio, es ese tal Jesús de Nazaret, en tanto reconocimiento de la verdad, es el camino epistemológico para que yo pueda descubrir y pesar si todo conocimiento es real de acuerdo a aquella fe que yo he adscrito voluntariamente, me permite caminar en la vida en comunidad. Pero eso es una reflexión, no es una respuesta, Enrique, sino que es una reflexión porque evidentemente que mis reflexiones tienen un acento protestante, te fijas, evangélico, y para nosotros el ayudar significa toma tu cruz y ven, acompáñame, vamos 3 cuadras porque allá voy a agarrar los dos juntos la pala. Ya no te voy a traer solamente el pan aquí a tu mesa, sino que ven conmigo, yo voy a trabajar contigo. Oye, ¿sabes qué? Te vengo a buscar porque tengo una pega. Los protestantes pensamos de esa manera. ¿Cómo te doy el pan? Por ejemplo, cuando me han pedido a mí en la calle dinero, y esto es una cuestión práctica que yo lo hago y lo quiero comentar acá cuando me ha pasado, necesito comer, mi hijo me da plata para mi hijo, ya siéntese aquí, traiga a su hijo. Estoy comiendo, por ejemplo, en la calle, como se hace en Argentina, y ahora con el tema de la pandemia, ahora en Chile, ahora mucha gente en los restaurantes están en la calle, en las peatonales. Entonces, tú vas y compras el plato de comida. Entonces, inmediatamente, tú estás sirviendo, pero estás desarrollando concretamente lo que se te ha pedido. ¿Tiene plata? Entonces, pues tú no sabes si en el fondo real, esa persona está pidiendo plata, está usando lo que sea, no sabe. Entonces, el protestante, ¿qué es lo que hace? Bueno, hagámoslo más concreto aún más. Nosotros hagámoslo. Ven, comamos juntos, caminemos juntos, vamos a trabajar juntos, relacionémonos juntos. Y desde esa lógica, obviamente, las respuestas a lo mejor pueden ser muy, muy escandalosas, pero creo yo que el amor que Mariano tiene, que Alfredo, Marcela, mismo Gerardo, tienen respecto mira, tener amor al escuchar al otro es tan funcional como dar un plato de comida. Por eso cuando yo veo aquí 15 personas, siento amor, porque me están escuchando y no me están tolerando, tienen amor, están dados al diálogo.
Esa es, a mi juicio, el verdadero, perdón, reconocimiento del otro. Y lo que uno espera, que también el otro se sienta reconocido desde uno en esa misma categoría. Oscar, muchas, pero muchas gracias por este divino, por tus palabras, por tu reflexión, por el darte, por este diálogo, quizás construyendo espacios no mayormente de amor, ¿no? Espacios de poder escucharnos, aceptarnos libremente y abrir, ¿no?, los corazones para que podamos reflexionar juntos. Invito a todos, si es que tienen la cámara prendida, brindamos, Oscar, por tu reflexión, brindamos yo en este momento con un mate. Vamos a esperarlo, Enrique, te esperamos, Enrique, ahí está bien, con un mate, yo también con el mismo. No, si se Bueno, puede con mate, vamos con mate. Pensé que era pecado. yo hoy tengo mate. Oh, acá hay mucho mate con factura, acá hay mucho mate con factura. Recordad que mi esposa es argentina, para todos los que me escuchan y mis hijos también. Genial. Bueno, muchas gracias, Oscar, por este vino. Te agradecemos este espacio, agradecemos la presencia de todos ustedes. Y el próximo 9 de julio, un día especial también para los argentinos, pero para el Devino también vamos a tener un Devino con un teólogo mexicano llamado Ángel Méndez Montoya. Y vamos a estar hablando de la teología queer, ¿no?, con Ángel Méndez Montoya. Lo esperamos a todos, todos invitados. Y Oscar, ya sos parte de nuestra comunidad, así que gracias, muchas gracias por este Gracias. espacio. Un gran abrazo a todos. Chao. Buenas Buen fin de noches, semana. gracias. Entonces, Buenas noches, gracias. Hasta la Buenas próxima. noches, gracias. Chao. chao.
Gracias.